Tu canal católico Promesa MRC presenta al Padre Chelo en New York. Dios hoy nos está regalando la gracia de poder ver. Solo 2 días, octubre 21 y 22. Y junto al Padre Chelo, los predicadores diácono Jorge González, el abrazo de Dios Padre que me decía yo te amo, tú eres mi hijo amado, y Francisco Rosario. ¿Qué hay fuera de Dios? Tristeza. ¿Qué hay fuera de Dios? Desesperación. En la música, Josefina Herrera y Alexis Corniel. Señor, quédate. Renovemos nuestra fe. Un retiro que no puedes perderte. Información 347-680-5889. 347-984-5753. Presentado por tu canal católico MRC. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía. Mas cuando Jesús hacia el lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Le damos tantas gracias al Señor por permitirnos llegar a sus hogares, lugares de trabajo, comunidades y parroquias a través de este medio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias por tantas bondades, por tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Queremos muy humildemente ofrecerte nuestra vida, poner todo cuanto somos y todo cuanto tenemos en tus manos y pedirte, Señor, que nos des las gracias para poder seguir nuestra jornada de vida, sembrando en el amor, experimentando día a día una transformación más profunda, no solamente de nuestro ser, en un ser como el tuyo, ser imagen tuya, ser presencia tuya para el mundo, sino también transformando nuestras familias, transformando nuestros matrimonios, en lugares en los cuales se vive el amor, reine la paz y la concordia. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre y nos agracie con todo cuanto necesitamos para seguir proclamando que tú, Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. A ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, intercedan por nuestros matrimonios e intercedan por nuestras familias. Sigan intercediendo por la iglesia y por todos los hombres y mujeres de esta sociedad. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Vamos a continuar con el tema que estábamos tocando en el programa anterior, librando nuestra batalla espiritual. Y recordemos las palabras de San Mateo en el capítulo 13, cuando habla de que junto al trigo crece también la cizaña. Y decíamos que así como Dios quiere llevar adelante su obra en todos nosotros, así hay alguien que está interesado en que esa obra no se lleve a la plenitud en nosotros, el enemigo. Y que estamos librando una batalla espiritual a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar. Y que debemos de estar preparados para enfrentar, para librar esa batalla, sabiendo que ya somos más que victoriosos en el Señor. Tenemos que apropiarnos de esa victoria que el mismo Jesús ya ha alcanzado por nosotros. Y para eso San Pablo nos da una serie de recomendaciones y nos llama a revestirnos de las armas de Dios. Este pasaje que hemos estado reflexionando lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso,
tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Palabra de Dios. San Pablo nos llama a tomar las armas de Dios, la armadura de Dios. De eso estábamos compartiendo en el programa anterior. Y nos movimos al versículo 14, donde San Pablo nos invita a estar de pie, ceñida nuestra cintura con la verdad y revestidos de la coraza de la justicia. Y explicábamos, con la gracia de Dios, a qué se refiere San Pablo con estar de pie, estar despiertos, listos, prestos a la batalla. Hablábamos también qué es lo que él llama cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que San Pablo nos enseña cuando nos dice vuestra cintura, o ceñid vuestra cintura con la verdad, a vivir en la verdad de Jesucristo? Jesucristo es la verdad. Y revestidos con la coraza, con la armadura de la justicia, ser justos, estar siempre viviendo y haciendo el bien, decíamos en el programa anterior. Vamos a continuar ahora con el versículo 15 de Efesios capítulo 6. Dice, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz. Palabra de Dios. Calzados los pies con el celo. ¿A qué se refiere San Pablo con calzado? Para que un soldado romano pudiera ir a la batalla, no solamente tenía que haberse puesto el cinturón, no solamente tenía que haberse puesto la coraza, sino tenía que tener buen calzado. ¿Para qué? Para evitar herirse los pies. Porque los enemigos acostumbraban en el campo de batalla a enterrar madera con puntas, o poner cosas con puntas para que cuando ellos pisaran eso se hirieran los pies, y ya un soldado con los pies heridos, pues es un soldado que está en cierta forma nulificado, no puede avanzar con el batallón, ¿no? Por el dolor de las heridas, por lo que las heridas le causen. Además, esas heridas podían también infectarse y causar gangrenas y otras realidades, ¿no? ¿A qué se refiere San Pablo con calzado, con el calzado de los pies? Bueno, yo les voy a enseñar como hice en el programa anterior del cinturón. Esta es una sandalia, ¿verdad?, que utilizaban los soldados romanos. Como ustedes pueden ver, está hecho de tiras de cuero entretejido, y la planta o la parte de abajo de la sandalia tiene unas puntillas, que es lo que les ayudaba a ellos cuando se paraban en la tierra, sobre todo donde estaba muy lodoso, tener lo que se llama tracción, poder caminar hacia adelante sin resbalarse. Esto es lo que San Pablo se refiere cuando habla del calzado. Esta es la imagen que él tiene de calzado. Ahora bien, en términos de nuestra vida espiritual, ¿a qué se refiere San Pablo con calzado los pies por el celo del Evangelio? Esencialmente, San Pablo a lo que nos invita es no tanto a predicar el Evangelio, sino más bien vivir el Evangelio. Que el Evangelio sea para nosotros una norma de vida. Que podamos nosotros practicar, poner en práctica en nuestra vida y en la vida de nuestro matrimonio y nuestra familia los valores evangélicos, las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. No es tanto yo predicar desde un micrófono o en un retiro, sino más bien vivir el Evangelio, que el Evangelio se encarne en mí, vivir los valores morales y espirituales que Cristo, por medio de su Evangelio, nos enseña a través de la iglesia. El Evangelio es un estilo de vida, es vivir como Jesucristo, es actuar como Jesucristo, es hablar como Jesucristo, es, en otras palabras, ser otros Cristos, ¿verdad?, en el matrimonio o en la familia. Es a eso a lo que San Pablo se refiere, ¿verdad?, de que el Evangelio sea para ti, para mí, como veremos adelante, una lámpara que ilumina mis pensamientos, mis palabras, decisiones, todo fundamentado en el Evangelio de Jesucristo, que Él es el Evangelio de la verdad, que es el Evangelio que da la vida. Mire, todas aquellas personas que se acercaron a Jesucristo y se describen en el Evangelio, los paralíticos, los ciegos, los leprosos, la mujer hemorroísa, la mujer samaritana, los endemoniados, todos ellos fueron liberados por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio está para que nosotros vivamos en conformidad con su palabra, que su palabra, si usted quiere, moldee mi vida, que cada paso que yo dé, lo dé fundamentado en la palabra de Dios.
Ahí es donde viene, ahí es lo que San Pablo se refiere de una manera cuando habla de calzado los pies con el celo del Evangelio. Que el Evangelio guíe mis pasos, que yo no haga nada en mi vida, que no tenga como fundamento la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Por eso, 3 programas atrás hablábamos de la importancia de la palabra de Dios en la vida matrimonial y en la vida familiar. Tenemos tiempo para leer libros, novelas, periódicos, ¿verdad? Pero, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuánto yo escucho el Evangelio? Lo medito, lo reflexiono. Está transformando mi corazón. Es a eso a lo que San Pablo se refiere con calzado los pies con el celo del Evangelio, para que donde yo pise, ¿verdad? Ahí siembre bendición. Me acuerdo en este momento cuando ya había muerto Moisés. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Josué. Josué está sentado, ¿verdad? Y está lamentándose y llorando la muerte de Moisés. Y llega el ángel del Señor, llega el Señor donde Josué le dice, levántate, levántate. Ya ha muerto mi siervo Moisés, pero ahora te corresponde a ti guiar. Te corresponde a ti guiar al pueblo a la tierra prometida. Ellos están ya frente al Jordán, ¿verdad? Y están mirando allá la tierra prometida. Entonces, pero el Señor le dice algo muy interesante a Josué. Que tu pie nunca se aparte de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Observa mis mandamientos y donde pise tu pie, esa tierra te lo daré. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1. ¡Wow! Hablando del poder de la palabra de Dios, el poder que la palabra de Dios tiene en nosotros, cuando la vivimos, cuando, ¿verdad?, la observamos. No solamente la observamos, pero cuando ella dinamiza todo cuanto yo hago, en términos de mi pensamiento, de mi actuar, de mi hablar, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, cuando hay una situación, como mi vida está regida por el Evangelio, por la buena nueva, ¿verdad?, que libera el corazón del hombre, entonces yo voy a vivir ¿en qué? En victoria. Todo cuanto yo haga en mi matrimonio, todo cuanto yo haga en mi familia va a ser para la gloria de Dios, y eso va a ser de bendición. ¿Para quiénes? Para mis hijos, ¿verdad? Vivir en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que modele y guíe. Modele mis pensamientos, modele toda mi vida y guíe todo cuanto yo haga, todo cuanto yo diga, a fin de que en todo eso yo le dé la gloria a Dios, ¿no? Y así voy venciendo, hermanos, así vamos venciendo, porque el enemigo va a venir, incluso el enemigo conoce muy bien la palabra de Dios, recuerden que, ¿verdad?, cuando Jesús, después de haber pasado los 40 días en el desierto, tuvo hambre, el enemigo se le presentó, ¿verdad?, y le presentó tentaciones, y Jesús, ¿cómo fue que Jesús venció al enemigo, ¿verdad?, se sobrepuso a las tentaciones con la palabra de Dios. Decía, porque escrito está, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, mirar cómo vivió Cristo, un hombre compasivo, misericordioso, ¿verdad? Así es como nosotros caminamos por nuestra vida venciendo, pero también a la misma vez edificando nuestros matrimonios y familias según el plan de Dios. Eso es lo que se refiere San Pablo, ¿no? La verdad, revestidos de la justicia, guiados por el Evangelio. Así vamos venciendo nosotros. No le permitimos a otras verdades que vengan a influenciar nuestra vida. Perdone que haya hecho, porque es que no son verdad. Porque lo único que como dijimos anteriormente, lo único que libera el corazón del hombre es la verdad de Jesucristo. Y la verdad de Jesucristo la encontramos ¿dónde? En el Evangelio, en los Evangelios, ¿no? En la palabra misma de Dios. Por eso San Pablo nos dice, ¿verdad?, que debemos de calzar nuestros pies con el celo del Evangelio, para que donde quiera que vayamos, lo que quiera que hagamos, ¿verdad?, sea de bendición para nuestra familia. Continúa el versículo 16 diciendo, abrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno.
palabra de Dios. El escudo. Ya vimos el cinturón, ya vimos la coraza, ya vimos ¿qué? Las sandalias. Ahora veamos el escudo. Sí, el escudo era de protección. Estos escudos podían medir, algunos de ellos, 1,20 m, podían ser de 75 centímetros de ancho. Y los soldados lo ponían al frente y conforme iban avanzando, ¿verdad? Ahí iban ellos con el escudo empujando y empujando, empujando. Pero en este caso, San Pablo nos habla del escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo de la fe es la parte de la armadura de Dios que todo cristiano debe usar para protegerse de las mentiras y el engaño de Satanás. Dios reprenda. El significado de este escudo de la fe es la inquebrantable confianza que debe uno tener como creyente en Dios y en su palabra. Permítame repetir esto. El escudo de la fe es la inquebrantable confianza que debemos de tener en Dios y en su palabra. Creer y creerle a Dios. Tener confianza en Dios. Saber de que Dios rige los destinos de este mundo. Saber de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege, de que Dios proveerá por nosotros. Confiar en Dios. Confiarle nuestra vida a Dios, creerle a Dios, creer en su palabra, la cual, como veremos más adelante, es viva y eficaz. Así nosotros vamos a repeler los dardos encendidos del demonio, que nos va a atacar con sus mentiras y filosofías e ideologías y otras cosas para distraernos, para apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Poner nuestra confianza en personas, poner nuestra confianza en cosas materiales, poner nuestra confianza en cosas, ¿verdad? Como vemos hoy en día, todo lo que la nueva era nos ofrece, y no poner nuestra confianza en Dios, distraernos de Dios, apartar nuestra mirada de Dios. Es lo que el mundo y el demonio quieren hacer con nosotros, pero la fe nos mantiene fijos en Dios, creyendo en Dios, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Como dice el Evangelio de San Marcos en capítulo 8, todo es posible para el que cree. La fe, que es un don de Dios. La fe la hemos recibido nosotros como semilla, como don, el día que fuimos bautizados, y la misma tiene que crecer en nosotros en la medida en que damos un paso hacia adelante, un paso más de fe. Como dice el hermano Salvador Gómez, cada vez que nosotros damos un paso más de fe en el Señor, confiamos en el Señor, nuestra fe crece, se fortalece, se mantiene firme, precisamente para no dejarnos engañar, para no dejarnos cautivar, para no dejarnos cuentear, como dicen en mi país, ¿verdad? Con todas estas otras ideas y realidades que se nos presentan, sino caminar según el Evangelio, caminar según la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo como miembros de la iglesia. Creer. Este escudo de la fe significa, hermano y hermana, creer en su palabra, creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él murió, porque Él padeció, murió y resucitó por nosotros. Creer que Él va a volver para juzgar a vivos y muertos. Creer que podemos entrar en su reino, que es un reino de gozo y de paz. Creer que Él envió su Santo Espíritu para agraciarnos con dones y carismas. Creer que Él fundó nuestra iglesia. Creer en la intercesión de María Santísima y la de los santos. Creer en las gracias sacramentales que Dios nos da a través de los sacramentos. Sobre todo, creer en su presencia real en la Eucaristía. Fe, creer, confiar, darnos a Él, caminar con Él. Saber de que podemos caminar sobre las aguas turbulentas de nuestra vida. Que para el que está con Dios no hay nada imposible. Como dice Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El justo vivirá por la fe, nos dice San Pablo en Romanos 1:17. Lo vuelve a repetir en Gálatas 3:11 y nos lo recuerda el autor de la carta a los Hebreos. El justo vivirá por la fe. Por eso, en una ocasión que Jesús visitaba una ciudad, le preguntaba a sus discípulos, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe? Creer en Dios. Creo en Dios. Le creo a Dios. No un Dios que yo me haya hecho a mi manera, porque yo puedo hacerme un Dios a mi estilo. Yo puedo tener una idea de Dios. No, el Dios que se nos revela a través de su palabra y a través del magisterio de la iglesia. El Dios que se nos revela a través de su palabra,
el Dios que es compasivo, el Dios que es misericordioso, el Dios de la parábola del hijo pródigo, el Dios que vino a buscar la oveja perdida, el Dios que se alegra cuando encontramos el tesoro escondido. Creemos en este Señor. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Creemos en el Espíritu Santo como santificador. Creemos que todos y cada uno de nosotros, el día que fuimos bautizados, la Santísima Trinidad vino a ser morada en nosotros. Que Dios quiere tener una relación íntima y personal con nosotros. Conmigo personalmente, con mi esposa y conmigo y con mi familia. ¿Creo en Dios o le creo a los hombres? ¿Creo en Dios o le creo a la sociedad? ¿Creo en Dios o como Adán y Eva? Me dejo engañar por el demonio. ¿En quién cree usted, hermano? ¿En quién está usted poniendo su confianza? Creer en y creerle a Dios. Al final del libro de Josué, si mal no recuerdo, el capítulo 24, cuando ya habían entrado en la tierra prometida y ya estaban asentados, Josué llama a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y hace una declaración de fe y dice: en lo que a mí se refiere, mi familia y yo serviremos única y exclusivamente al Señor. Solo hay un Señor. Habrá muchos que se quieren llamar señores, pero solo hay uno, un solo Señor, una sola fe, un Dios y Padre de todos. Ese Señor es Jesucristo. Ese Padre es Dios Padre, Abba, que cuida y nos protege y nos guía. Creer en Dios. Este Dios que, como nos dice en la carta a los Efesios, también en el capítulo 1, nos ha agraciado con toda clase de bienes espirituales en Cristo Jesús. Qué importante que nosotros como matrimonio o nosotros como padres, junto con nuestros hijos, hagamos nuestras esas palabras de Josué. En lo que se refiere a mí y a mi casa, serviremos al único Dios. Dios con D mayúscula, una D gigante, el único Dios. Porque hay otros dioses con D minúscula, el Dios del dinero, el Dios de la apariencia, el Dios de las posesiones, el Dios de la rienda suelta, la libertinaje que vivimos hoy en día. Pero ninguno de esos, vuelvo a repetir, libera el corazón, ninguno de esos se edifica, todos ellos destruyen. Todos ellos destruyen. Todos estos otros diositos así chiquitos, que ni son dioses, esclavizan el corazón, esclavizan a la persona. Hermano, mire, observe, pida al Señor que le permita ver con sus ojos espirituales todo lo que está pasando alrededor. Y vea que solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, solamente aquellos matrimonios y familias cuyo fundamento es Cristo, son familias en las cuales se vive el amor. El escudo de la fe que nos protege de las mentiras del demonio, Dios reprenda. Verdades a medias, mentiras revestidas de verdad. Y todo eso viene a nuestros hogares. Todo eso entra. A todo eso estamos expuestos. Por eso la fe es tan importante en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que la fe es como un granito de mostaza que crece. ¿Verdad? Crece. Creer en Dios. Continuamos. Versículo 17 del capítulo 6 de los Efesios. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo o casco, dicen algunas versiones. Aquí tenemos, este es un casco. ¿Y qué es lo que este casco hace? Proteger la cabeza. ¿De qué? De golpes, ¿verdad? Proteger la cabeza de piedras, proteger la cabeza de todo aquello. Sí, pero San Pablo no está hablando de este casco, sino el casco de la salvación. San Pablo a lo que se refiere esencialmente es que nosotros tenemos que hacer nuestra la salvación que Cristo alcanzó por medio de su pasión, muerte y resurrección. Cristo venció al demonio, venció el pecado y venció al mundo. Cristo nos comunica su vida por medio de los sacramentos esencialmente.
Estamos hablando de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A vivir, como dice San Pablo, en Romanos capítulo 12, una renovación de la mente. Cuidar nuestros pensamientos. ¿Ve? Protegemos con el casco de la salvación. Protegemos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras ideas. Que todo nuestro pensar, que todas nuestras ideas que estén conformes con el pensamiento de Dios. A fin de que actuemos, pensemos y hablamos según Dios, según el plan de Dios. Como nos dice Romanos, capítulo 12, versos del 10 al 13. Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. No se acomoden al mundo presente, más bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En otras palabras, San Pablo lo que nos está diciendo es que cuando nosotros conformamos nuestro pensamiento según la palabra de Dios, cuando le permitimos al Espíritu Santo guiar nuestros pensamientos, cuando nos renovamos, cuando le permitimos a Dios, quien sea quien ilumine nuestras mentes con la sabiduría de Dios para poder caminar según su plan, discerniendo, ¿verdad? El don del discernimiento, discerniendo lo que está sucediendo para no actuar en la carne, para no actuar en los impulsos, para no actuar con iras o con enojos. Estoy poniéndome el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, bendito sea el nombre de Dios. Y estoy protegiéndome. No permito que otras cosas formen mi manera de pensar, formen mi manera de hablar, formen mi manera de actuar, sino que todos los beneficios que Cristo alcanzó por su pasión, muerte y resurrección, los recibo en mi vida. La salvación que Él ha alcanzado para mí, que me ofrece de manera sobreabundante, ¿verdad? A través de su palabra, a través de los sacramentos, ¿verdad? Para que yo pueda vivir en mi matrimonio, para que yo pueda vivir en mi familia según el plan de Dios. Recuerden que al principio, en el programa anterior, cuando hablábamos de mantenernos de pie, hablábamos de no permitir al mundo que nos soñoliente, que no nos adormezca, esa es la palabra más correcta, ¿verdad? San Pablo dice, no se acomoden al mundo presente. No se acomoden al mundo presente. No permitan que invada sus corazones un espíritu de complacencia. ¿A qué me refiero con eso, verdad? Oh, voy a misa el domingo, ya estoy, voy acá, ya. No, por el contrario. Por el contrario. Que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, siempre avive en mí el fuego del Espíritu Santo. Como le dijo San Pablo a Timoteo, reaviva la gracia que ha recibido por la imposición de manos. Que se reavive en nosotros siempre ese fuego, a fin de que podamos resistir, a fin de que podamos seguir esta batalla, ¿no? A fin de que cuando venga el enemigo contra nosotros, no cambie nuestra manera de pensar, porque cuando usted cambia su manera de pensar, también cambia su manera de actuar. Qué importante esto, ¿no? Cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar. Por lo tanto, San Pablo nos invita a que, poniéndonos el casco de la salvación, nosotros no nos dejemos influenciar, ¿no?, por nuestro pensamiento, ¿no?, nuestra manera de mirar las cosas, mirar el mundo a través de los ojos de Dios, establecer nuestras relaciones según el plan de Dios y no el plan del mundo. Pero continúa San Pablo diciendo, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al igual como hicimos anteriormente, pues ustedes pueden ver a qué se refiere San Pablo, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz,
y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escrutina los sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz. 2 palabras claves: viva, da vida, y es eficaz, hace lo que dice. A eso se refiere. Cuando yo escucho la palabra de Dios o la reflexiono y la hago mía, esa palabra va a transformar mi corazón, va a transformar mi ser, me va a ayudar a mí a mirar lo que hay en mi vida, lo que hay en mi relación matrimonial, lo que está sucediendo en mi familia que no es parte del plan de Dios. Y me va a iluminar para yo poder corregir esas situaciones con la gracia, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Una espada de doble filo, ¿verdad? Que produce. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios guía. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es dulce, como dice el Salmo 119, 103. Cuál dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Palabra de Dios. La palabra de Dios da esperanza. Nos dice el Salmo 42, 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Viva y eficaz. Viva y eficaz. Qué importante, una vez más, la presencia, la acción de la palabra de Dios en nosotros. No basta con escuchar la palabra de Dios. Debemos de permitirle que ella permealice este terreno de mi alma para que caiga y produzca el 100 por 1, como nos dice la famosa parábola del sembrador. San Pablo nos da estas armas para que, como los soldados de Cristo, estemos revestidos con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia, tengamos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y a la cintura la espada de Dios, que es su palabra, y así podamos enfrentar las batallas espirituales que como personas, que como matrimonios, que como familias, que como comunidades, que como parroquias estamos enfrentando hoy. Hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija, esposos, no se duerman. Despiértense. Hay que luchar. Y Dios nos da las armas para enfrentar esa lucha y salir más que victoriosos. Cuando nosotros, como buenos soldados de Cristo, como nos recuerda el sacramento de la confirmación, utilizamos todas estas armas que Dios nos da, no habrá momento alguno en el cual nosotros no salgamos adelante y victoriosos. Así no le permitiremos ni al demonio, ni al mundo, ni a la carne vencernos, sino que por el contrario, como dice San Pablo, de gracia en gracia, vamos viviendo cada vez más plenamente nuestra vocación cristiana de esposos, de padres, de hijos, de sacerdotes, de diáconos, de religiosos, de célibes, de hombres y mujeres comprometidos, como bautizados, como miembros de la iglesia. Vamos venciendo esta gran lucha en la cual estamos todos. Oh, no, diácono, mire, a mí eso no me corresponde, hermano, cuídese, que en esta lucha estamos todos. Todos estamos a medio de esa lucha, sea que usted esté consciente o no esté consciente. Librando la batalla espiritual en la vida, en el matrimonio, en la familia, en la parroquia, en la comunidad. Dios nos da todo cuanto necesitamos. Y termino con el versículo 18
de la carta a los Efesios en el capítulo 6. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Así es como ustedes y yo vencemos. Así es como nosotros luchamos, ¿verdad? Y así, de esa manera, miren qué hermoso, hermano y hermana. Bendito sea el Señor. Así vamos haciendo presente el reino de Dios que el mismo Jesucristo vino a instituir, a iniciar. De esa manera seremos trabajadores del reino. De esa manera seremos nosotros testigos del poder de Dios. De esa forma nuestros matrimonios y familias serán un signo visible para otros matrimonios y familias de cómo es que hemos de vivir nuestra vocación, de cómo es que hemos de ser nosotros. Y así podemos traer otros a Cristo. Así se sanan las relaciones familiares. Así se sanan nuestros corazones. Así vamos edificando sobre la roca firme que es Jesucristo nuestro Señor. A Él el honor, a Él el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Revestidos con las armas de Dios. Así como David venció al gigante Goliat, así también ustedes y yo podemos vencer cualquier gigante que venga contra nosotros y quiera atentar contra nuestro matrimonio y nuestra familia. Señor, quiero darte gracias. Gracias infinitas, Señor, porque nos has permitido en estos 2 programas poder contemplar, mirar la palabra de Dios y tratar de entender mejor no solamente los consejos que San Pablo nos da en capítulos 5 y 6, sino también en todo lo referente a las armas espirituales que tú nos das para vencer. Te quiero pedir, Señor, que todos y cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo y revestidos con estas armas espirituales, podamos defender nuestro matrimonio, nuestras familias, de los asedios del demonio y del mundo que la quieren destruir. Defendamos nuestra iglesia, defendamos nuestra comunidad parroquial, defendamos nuestra comunidad, a la comunidad a la que pertenezcamos, de todo aquello que de afuera quiere destruirla. Porque sabemos, Señor, que hay uno que no descansa y que no quiere que tu obra se lleve adelante en nosotros, en nuestras familias y comunidades. Por eso te rogamos, Señor, y te pedimos que revestidos con estas armas, despiertos, atentos, alertas, sin temor alguno, sabiendo de que tú eres nuestro capitán, de que tú eres nuestro defensor, venceremos en tu nombre. Bendito y alabado seas, glorificado seas, santo y glorioso eres tú, santo y poderoso eres tú, Señor. A ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme y con tu gracia enfrentaré a todos mis enemigos y saldré victorioso. Porque tú, Señor, ya has ganado esta batalla por mí. Bendito sea, Señor Jesús. Alabemos al Señor por unos minutos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito y alabado y glorificado sea. Yo te invito ahí que usted en familia, con su esposa, con sus hijos, con su esposo, en matrimonio o en el hogar, donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo y está mirando este programa hoy, vamos a alabar al Señor. Porque el Señor se complace en las alabanzas de su pueblo y de esa manera también Dios sigue derramando bendiciones sobre nosotros. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos junto con el coro de ángeles y arcángeles. Te glorificamos, te damos honra, honor, poder y alabanza, Padre bueno. A ti, Señor Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Te adoramos, Señor, presente en el Santísimo Sacramento. Gracias, Señor, por haberte querido quedar con nosotros, Señor Jesús. Gloria, alabanza. Oh Espíritu Santo, sigue moviendo nuestros corazones. Sigue, Señor, oh Espíritu, Señor y dador de vida, enriqueciendo nuestras vidas con tus gracias. Te adoramos y te bendecimos, Santísima Trinidad. Todo el honor, todo el poder, toda la gloria. Consagramos nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Los consagramos al Sagrado Corazón de Jesús. A Él la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanar. Que Dios les bendiga abundantemente. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar.